Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 18 del curso de TypeScript. En estos tutoriales nos vamos a adentrar en el uso de los genéricos y vamos a empezar utilizando funciones genéricas. ¿Qué son los genéricos? Bueno, los genéricos podemos entender como si fuese una especie de plantilla de código, mediante la cual podemos aplicar un tipo de dato determinado a varios puntos dentro de nuestro código. Sirven básicamente, en términos más resumidos, para aprovechar mejor nuestro código y tener que evitar la redundancia de código o el código duplicado en nuestro proyecto a causa de los cambios de tipos de datos. De esta manera nos va a servir también para evitar el uso del tipo any, del tipo de dato any, que no es recomendable utilizarlo dentro de TypeScript. Para entender mejor el uso de los genéricos, vamos a crearnos una función que se va a llamar retornar número, el cual va a tener un valor que va a ser del tipo number y que va a retornar un número. Y acá retornamos el valor. Ok, con esto tengo una función común y corriente, el cual recibe un número y me devuelve un número. Pero ¿qué pasa que si yo quiero retornar, por ejemplo, un string? ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, básicamente vamos a copiar la función y en vez de número vamos a colocar string. Y acá será un string y va a retornar también un string. Con esto ya tengo solucionado mi problema. Voy a retornar un string, también puedo retornar un número. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que estas dos funciones están haciendo lo mismo. Uno retorna un número y otro retorna un string. Vamos a suponer que dentro de las funciones tenemos una lógica muy similar, o por no decir idéntica en estas funciones, pero lo único que varía es el tipo que estamos retornando, el tipo de dato. Entonces estamos repitiendo nuestro código y es esto lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar repetir el código dentro de nuestros proyectos. Bueno, otra solución podría ser el siguiente, ¿no? Vamos a comentar estas dos funciones y acá vamos a crear una función retornar valor. Y acá vamos a poner valor, dos puntos, va a ser igual a any. Y retorna any. Y acá hacemos el return. Bueno, con esto se podría haber solucionado el problema. En vez de usar dos funciones que básicamente casi hacen lo mismo, la diferencia que uno retorna un número y el otro un string. Al ser any, estamos diciendo que va a permitir cualquier tipo de dato. O sea, acá va a ingresar ya sea números, caracteres, objetos, lo que sea, y nos va a retornar ese valor. Esto también no es bueno utilizarlo dentro de TypeScript. Tenemos que evitar a toda costa utilizar lo que son los valores any. No debemos usar esto porque al usar los any estamos perdiendo el control de nuestras funciones, de nuestras clases, de nuestras variables. Estamos perdiendo ese control y estamos perdiendo el orden en nuestro proyecto. Entonces, no es bueno utilizar el any. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No puedo hacer dos funciones ya que estoy repitiendo el código en mi aplicación. Tampoco puedo usar esto. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? La mejor solución es utilizar los genéricos. Y acá entra en acción TypeScript. Para utilizar, por ejemplo, los genéricos, vamos a hacerlo en esta misma función. Y tenemos que usar lo que es menor que y mayor que. Y esto lo vamos a colocar después del nombre de la función y antes de los paréntesis, acá en el medio. Entonces ponemos menor que y mayor que. Y dentro de estas etiquetas debemos colocarle un nombre. Puede ser cualquiera el nombre, pero por convención se recomienda utilizar la letra T. Esto le dice a TypeScript que vamos a convertir esta función en una función genérica. Y en valor, en vez de un any, va a ser una T. Si acá le pusiste Pepito, acá también tienes que colocar Pepito. Y va a retornar también una T. Con esto hemos convertido esta función común y corriente en una función genérica.
Y esto nos va a ayudar al momento de compilar y al momento de codificar nuestro código. Por eso es muy importante utilizar genéricos para evitar repetir nuestro código. Por ejemplo, vamos a mostrar el valor con un console log y acá adentro vamos a hacerlo un poco más espaciado para que puedan visualizar mejor. Vamos a colocar retornar valor. Entonces, el retornar valor, ¿qué valor tiene? ¿Qué tipo de dato voy a utilizar? De hecho, puedes usar cualquier tipo de dato, pero la diferencia es que TypeScript va a detectar automáticamente el tipo de dato que vas a usar y te va a facilitar también las acciones que quieras realizar en ese tipo de dato, y también te va a advertir si lo que estás queriendo aplicar a este dato está bien o no está bien de acuerdo al valor que estás recibiendo. Por ejemplo, voy a mandarle un string, por ejemplo, Carlos. Hasta ahí nada interesante. Vamos a copiar esto. Voy a mandarle un valor numérico en decimales. Hasta aquí nada interesante. Guardamos, vamos a nuestra página, actualizamos y me muestra, por supuesto, Carlos y el valor numérico. Pero, por ejemplo, yo quiero aplicarle a este valor numérico, por ejemplo, el toFix. Esto, por ejemplo, me permite mostrar una cantidad de decimales. Por ejemplo, yo quiero mostrar solamente 2 decimales. Guardamos, actualizamos y me muestra 2 decimales, ¿no? 52.52. Pero, ¿qué pasa si quiero aplicar este mismo método, esta función, aquí a Carlos? Me marca un error, me dice que Carlos, en este caso que retornar valor, está retornando un string y que no podemos usar el fixed porque el fixed solamente se aplica a valores numéricos, a valores con decimales, entonces no puedo utilizar. Entonces acá me está ayudando ya el propio Visual, el propio compilador, a que está detectando qué tipo de dato estoy metiendo, en este caso un string. Es lo mismo que estaríamos haciendo esta parte, o esta parte mejor dicho, de string. Es como si tendría una función netamente de string. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero añadir, por ejemplo, el length? Quiero saber la longitud de caracteres. Me lo permite, ¿por qué? Porque esto es un string y me lo está permitiendo. Si guardamos y actualizamos, vemos que me marca 6 caracteres. Pero ¿qué pasa si esta función quiero agregarle a este valor de abajo? Me va a marcar un error porque me dice que el length no puede aplicarse a un valor del tipo numérico, que solamente puedo aplicar, por ejemplo, a una string. Entonces me está controlando y me está avisando qué valor es el que está procesando y qué valor me permite aplicarle distintos métodos. Si doy en punto, acá me va a salir todo lo que yo puedo aplicar a este tipo de dato numérico. Y si hago lo mismo aquí, pongo punto, me va a aplicar todo lo que puedo aplicar a este valor. Entonces los genéricos nos sirven básicamente para eso, para poder reutilizar una función, en este caso una función, y no tener que estar haciéndolo por separado, porque el tipo de dato nos obliga a hacer otra función y esas funciones que vamos a ir repitiendo hacen básicamente lo mismo. Entonces, para eso vamos a utilizar las funciones genéricas. Bien amigos, hasta acá este tutorial. Vamos a continuar utilizando genéricos en los siguientes tutoriales.